Tengan todos muy buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, licenciado. Bueno, Buenas tardes, licenciado. buenas tardes, hermana. Estamos bien, entonces. Si nos escuchamos, solo falta que nos veamos, pero algún día nos vamos a ver. Vamos a continuar con las exposiciones. El día de hoy tenemos el grupo número 7, que va a hablar sobre los impactos de las neurociencias en el estudio de las funciones mentales. Se toman ahí la pantalla, el grupo que le toca para que haga su presentación. ¿Estamos listos? ¿Odali? Sí, doctor, ahorita. Licenciado, perdón. Fíjate, me estás diciendo doctor, yo no lo soy. Es la costumbre, ¿verdad, Odalis? Sí. No olviden poner su nombre en el chat para que tengamos la asistencia. Pueden ver la presentación. Ahorita sí se ve. Está lista, creo yo, Dani. Sí, tengan buenas tardes. A nosotros nos toca hablar este día sobre el impacto de las neurociencias en el estudio de las funciones mentales. El grupo está integrado por Nora Cristabel Salazar, Alejandra Michelle Sandoval, Alba María Rivera Durán y mi persona, Evelyn Odali Portillo. Vamos a empezar hablando sobre la neurociencia, el concepto. Dice que es una disciplina que incluye muchas ciencias que se ocupan de estudiar desde un punto de vista inter, multi y transdisciplinar la estructura y la organización funcional del sistema nervioso. Entre estas ciencias podemos encontrar a la psicología, la biopsicología, la neuroanatomía, la neuroquímica, etc. Es decir, que la neurociencia es cada una de las ciencias que desde diversos puntos de vista estudian al sistema nervioso del ser humano y que gracias a la aportación de estas ciencias hoy podemos comprender la fisiología del cerebro y por consiguiente los distintos tipos de comportamiento. Vamos a hablar sobre las funciones mentales, que las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar la información del ambiente. Esto nos permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. Por ejemplo, en el transcurso de un solo día, nosotros utilizamos nuestras funciones cerebrales continuamente. Por ejemplo, si se nos apetece preparar un buen desayuno, queremos leer un libro, o si vamos conduciendo, incluso si tenemos charla con nuestros amigos o familiares. Todas las actividades que realizamos requieren de millones de conexiones y complejos cálculos mentales entre las diferentes partes del cerebro para desenvolvernos adecuadamente con el mundo que nos rodea. Entre las funciones mentales tenemos, en primer lugar, la atención, y que esto es un proceso mental muy complejo, que no puede ser reducido a una simple definición, de una estructura anatómica concreta, y que no puede ser evaluado con una única prueba, ya que engloba diversos procesos distintos. Para simplificar, podemos decir que la atención es la función cognitiva con la que seleccionamos entre los estímulos que llegan simultáneamente al cerebro. Estos pueden ser externos como colores, sonidos o imágenes, y también internos. Estos serían algunos pensamientos y emociones, los que no son útiles y adecuados para realizar una actividad motora o mental. En el fondo se trata de todo un conjunto de procesos que varían en complejidad y que nos permiten realizar el resto de funciones cognitivas adecuadamente. Para simplificarlo, se habla de diferentes tipos de atención según su menor o mayor complejidad. Tenemos una atención focalizada, que esta es el estar alerta.
la capacidad para responder a un estímulo. Tenemos la atención sostenida, que esta es la capacidad de mantener la atención durante un periodo de tiempo. Es lo que llamamos comúnmente como concentración. Tenemos también la atención selectiva, que esta es la capacidad que nos permite mantener la atención en una tarea inhibiendo las distracciones del entorno, como por ejemplo los ruidos en el fondo. También una atención alternante, que es la flexibilidad mental que nos permite cambiar nuestro foco de atención de una tarea a otra de manera fluida. Un ejemplo de esto podría ser cuando estamos leyendo y suena una canción que nos gusta. Puede que dejemos de leer por un momento y que nos pongamos a cantar o a escuchar esa canción, pero rápidamente podremos volver a la lectura por donde la habíamos dejado. Está también la atención dividida, que es la capacidad de responder a más de una tarea al mismo tiempo, es decir, hacer dos cosas a la vez. Por ejemplo, cuando estamos hablando con una persona, mientras le estamos escribiendo a otra un mensaje de texto. O si estamos, por ejemplo, cocinando, escuchando música a la vez, o incluso hablando por teléfono. Así que no existe una sola estructura anatómica que se encargue de la atención, sino que son varios los circuitos que están implicados en estos procesos. Ahora les voy a hablar de la memoria, que es un proceso muy complejo y que permite la codificación, el almacenamiento y recuperación de la información. Para que podamos hacer todas estas cosas, necesitamos que el sistema atencional opere correctamente. Si no se presta atención a algo, no podemos codificar y mucho menos almacenar y recuperar toda esa información. Para entender la memoria, podemos clasificarla según dos criterios. Un criterio temporal, lo que conocemos como memoria a corto plazo, una memoria inmediata, una memoria operativa o de trabajo, que esto es un sistema de almacenamiento pasivo a corto plazo que nos permite trabajar con la información. Por ejemplo, cuando intentamos recordar un número de teléfono antes de apuntarlo en un papel. Y tenemos también la memoria a largo plazo. La memoria declarativa o explícita, que hace referencia a los recuerdos que se pueden evocar de una forma consciente. Esta puede ser episódica, que es la memoria autobiográfica, la que nos permite recordar cosas en nuestro pasado. Por ejemplo, dónde fuimos de vacaciones el año pasado, cuando alguien terminó de estudiar o cuando alguien se casó. O sea que son fechas importantes. Tenemos también que puede ser semántica, que esta memoria hace referencia a lo que hemos aprendido y nuestro conocimiento general del mundo. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Francia? Ese es un conocimiento que nosotros lo adquirimos en la escuela cuando nos están enseñando. Y también qué es una raíz cuadrada. Este tipo de memoria también están implicadas en estructuras del lóbulo temporal, medial y del diencéfalo. Y tenemos la memoria no declarativa o implícita, que esta hace referencia a recuerdos inconscientes y también a algunas habilidades o destrezas, como por ejemplo andar en bicicleta o pintar. Intervienen estructuras de la neocorteza, por ejemplo la amígdala, cuando intervienen emociones, el cerebelo y las vías reflejas. Por si no fuera suficiente toda esta complejidad, hemos de tener en cuenta que, por ejemplo, las zonas de almacenamiento de información residen en los lóbulos temporales, pero los componentes más estratégicos son más relacionados con los lóbulos frontales. Ahora las funciones ejecutivas. Estas son más complejas. Aunque existen varias definiciones de una función ejecutiva, casi todas hacen referencia al control de la cognición y regulación de los pensamientos y la conducta a través de varios procesos relacionados entre sí. Las funciones ejecutivas permiten responder a nuevas situaciones
y son la base para controlar otros procesos cognitivos, emocionales y comportamentales. Son importantes para la ejecución de la mayor parte de las actividades diarias del ser humano, principalmente las que involucran la creación de planes, toma de decisiones, solución de problemas y el autocontrol. Y ahora tenemos el lenguaje, que es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta en el caso de los humanos a través de las lenguas. El lenguaje no solo es importante para comunicarnos con los demás, sino que también este estructura nuestro pensamiento interno. En el procesamiento del lenguaje intervienen diferentes áreas cerebrales que actúan de modo integrado mediante diversos sistemas funcionales que involucran sobre todo al hemisferio izquierdo. Podríamos hablar en este caso de dos áreas corticales que se encargan de la expresión y recepción del lenguaje, principalmente, como decía, del hemisferio cerebral izquierdo. Como la primera área tenemos la expresión del lenguaje, que esta incluye otras áreas de la corteza cerebral. Por ejemplo, el área prefrontal, que involucra los procesos motivacionales del lenguaje. Es donde se inicia la comunicación. Tenemos también el área de Broca, esta está situada en el lóbulo frontal izquierdo y está relacionada con la producción del habla y el procesamiento del lenguaje hablado. La corteza motora primaria, que esta inicia los movimientos bucofonatorios para pronunciar las palabras y la expresión con los movimientos. La otra área sería la de recepción del lenguaje, que esta incluye el lóbulo occipital, que permite la identificación de las imágenes lingüísticas, el lóbulo parietal, que se encarga de integrar los estímulos visuales y auditivos, el lóbulo temporal izquierdo, que se encarga de los procesos de síntesis de los sonidos y del habla y de la comprensión, y está integrada por el área de Hirsch. También tenemos el área de Wernicke, que esta está relacionada con la comprensión del lenguaje y dota de significado a los sonidos percibidos. Por último, tenemos las funciones visoperceptivas y visoespaciales, que las visoperceptivas son las que nos permiten reconocer y discriminar los estímulos. Nos ayudan a interpretar, atribuir y a asociar lo que vemos a categorías conocidas e integrarlo a nuestro conocimiento. El funcionamiento correcto de estas funciones nos permite, por ejemplo, conocer las caras de nuestros familiares y amigos, o saber, o sea, identificar los objetos, por ejemplo, si es un peine, son unas llaves o unos sombreros. Las funciones visoespaciales son utilizadas para analizar, comprender y manejar el espacio en que vivimos. Y estas funciones incluyen procesos como la navegación mental y la percepción de distancia, profundidad y la construcción visoespacial, rotación mental. Si para el lenguaje el hemisferio dominante era el izquierdo, para las funciones que implican la percepción, el hemisferio dominante es el derecho. El análisis espacial, el reconocimiento de caras, mapas u objetos, el procesamiento musical también, las sensaciones somestésicas, la mímica, gestualidad facial y actividades motoras que no requieran control verbal están regulados predominantemente por los lóbulos occipitales y parietales del hemisferio derecho y sus conexiones con el resto del cerebro. Tenemos que el intento constante de comprender el cerebro incitó a toda una era de neurocientíficos a ubicar en él el epicentro de toda una actividad mental superior que es posible evidenciar en un hombre. Y esta postura resultaba ser la visión más acertada y por décadas la única que diera una explicación a la complejidad del comportamiento humano. ¿Quién sigue?
¿Quién va a continuar en el grupo? Licenciado, se supone que ahorita va Nora, pero no sé si está teniendo problemas, así que si quiere adelantamos a mi parte y después Per- podemos regresar a eso. Perfecta solución. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de uno de los aportes que la neurociencia hace, y esto es a la educación. La función mental a la cual se está aportando en esta área es precisamente al aprendizaje. El reto y la aportación de la neurociencia a la educación se dice que es descubrir cómo funciona el cerebro para ofrecer pistas a la pedagogía. Pero antes de empezar a tratar algunos puntos esenciales de en qué consiste la neuroeducación, o también llamada neurociencia educativa, es importante aclarar que la neurociencia educativa no es una solución educativa, es decir, no es una metodología y tampoco es una receta mágica para solucionar problemas de educación, sino que la neurociencia únicamente nos permite entender un poco mejor el proceso de aprendizaje para comprender el porqué de algunas acciones de la pedagogía funcionan bien y por qué otras acciones de la pedagogía no funcionan tan bien. Entonces, cabe aclarar también que comprender el proceso de aprendizaje desde un punto de vista biológico no implica tener respuestas para todo. Las preguntas siguen superando las respuestas y la neurociencia no se puede considerar como una hoja de ruta para enseñar mejor. Eso tampoco quita que la neurociencia, o también llamada la neuroeducación, no sea un fantástico aliado de la educación, porque esta lo que hace es que nos da claves para saber cómo enfocar el proceso de aprendizaje. Al fin y al cabo, cómo aprendemos o cómo sentimos o cómo nos relacionamos y en definitiva, cómo vivimos, va a depender siempre del cerebro. Entonces, la neurociencia educativa consiste en comprender cómo funciona el cerebro para aplicarlo a la mejora del proceso de aprendizaje. De manera que se fusionan los conocimientos sobre la neurociencia, también conocimientos de la psicología y de la pedagogía, todo esto con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje. En la práctica, gran parte de los descubrimientos de la neurociencia ya se llevaban a cabo por parte de la pedagogía. La neurociencia permite obtener una visión como empírica y reforzar por qué determinadas actuaciones que ya se llevaban a cabo antes son positivas para el aprendizaje y por qué otras no lo son. Entonces, la neurociencia permite estudiar cómo aprende el cerebro y cómo aplicarlo al día a día de la de educación para mejorar la forma en que se enfoca el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la siguiente diapositiva nos formulamos una pregunta. ¿Qué aporta entonces la neurociencia educativa a los profesionales de la educación? Pero, por ejemplo, nos surge esa pregunta. ¿Aprendemos igual los niños, los adolescentes y los adultos? No sé si alguien podría contestarme solo con un sí o un no, o un breve aporte. Por ejemplo, Carlos o Gisela, alguien que me podría decir si aprendemos igual los niños, los adolescentes y los adultos. Alba, yo pienso que definitivamente no, porque un niño, pues él está apto a aprender todo, le llama la atención, le da curiosidad. En cambio, el adulto es como que ya no le causa curiosidad nada, es como que sí, ya lo sé. Entonces ya no tienen como esa hambre de aprender. Es mi punto de vista.
Gracias. Como mencionaba la compañera, y seguramente cualquiera de nosotros contestaría que no a esta pregunta. Sin embargo, en las aulas muchas veces la forma de enseñar es la misma o es muy similar, tanto para niños, adolescentes y adultos. Entonces, por ejemplo, en un caso personal, yo estuve en un nivel de inglés eh, en X Academia en la cual estaban niños, estaban adolescentes e incluso estaban adultos que llegaban a la hora clase en sus horas de almuerzo para que no interferiera con su trabajo. Entonces, a eso vamos, que muchas veces a pesar de que sabemos de que no aprendemos de la misma manera los niños, los adolescentes y los adultos, muchas veces la forma de enseñanza es la misma. Entonces, Oye, una acotación. No es que no aprendamos parecidamente. El problema que tenemos son las estructuras que tenemos. Ese es el gran problema que nosotros vivimos. El montón de estructuras que los adultos ya tenemos en la cabeza, que el adolescente está en formación de todo ese montón de estructuras y el niño no. El niño es tan receptivo a todo. Yo me he fijado con los idiomas, por ejemplo. Un niño en 3 meses te habla un idioma casi como que fuera nativo del lugar. En cambio, un adulto puede pasar años y siempre va a tener el acento mal puesto. ¿Ok? Esa es mi Ok, opinión. gracias por el aporte. Entonces, la neurociencia nos ayuda a saber cómo madura el cerebro en las diferentes franjas de la edad, lo que mencionaba el licenciado. Entonces, esto es un hecho que nos da información sobre cómo aprendemos y qué procesos de enseñanza-aprendizaje van a ser más efectivos. La forma de aprender de un adulto, un adolescente o un niño va a diferir y por lo tanto las metodologías a usar tampoco deberían ser idénticas. Además, en este sentido, también el aporte que hace la neurociencia es que ayuda a desenmascarar, por decirlo así, algunos misterios sobre el funcionamiento del cerebro de los adolescentes, porque en el caso de los adolescentes hay que admitir que es más difícil lidiar con un aula repleta de adolescentes que rebosan de hormonas y carga emocional, hecho que no sucede con los niños. Entonces, la neurociencia hace un aporte importante para comprender mejor el proceso de la función mental que es el aprendizaje. A continuación, sigue mi compañero. Otra aportación sería el idioma que tenés que utilizar con ellos. ¿Ve? Tenés que usar el idioma selectivo para niños, idioma selectivo para adolescentes y idioma selectivo para adultos. Continúen. Muy buenas tardes para todos. Yo les voy a hablar acerca de las neurociencias y su aporte al marketing. Bueno, primeramente, el aporte fundamental de las neurociencias aplicadas al marketing y a la publicidad, entre muchos otros, es de enfocar tanto a la investigación del marketing como a la aplicación de las estrategias del marketing y publicidad al verdadero centro decisional del ser humano. También su metaconsciente, que es donde se generan las decisiones humanas y desde donde se surgen su comportamiento y preferencias. Siguiente, por favor. Al aplicar nuevas metodologías de investigación junto a los conocimientos que se están generando en la neuropsicología, las neurociencias y la antropología sensorial, el neuromarketing facilita la comprensión de las verdaderas necesidades de los clientes y permite superar potenciales errores por desconocimientos de sus procesos internos. También con un diseño adecuado, el neuromarketing puede informar qué está pasando en el cerebro de un cliente ante los diferentes estímulos que recibe, brindando un campo de estudio mucho más potente que el suministro de marketing tradicional, debido a las limitaciones de este
para explorar los mecanismos metaconsistentes. Hoy sabemos que la falta de correlato que suele producirse entre lo que manifiestan los clientes y lo que realmente hacen se debe a que el 95% de las decisiones que toman los seres humanos se basan en motivos no conscientes y solo las herramientas neurocientíficas tienen el potencial para llegar a esas profundidades. Mi compañera seguirá. Gracias. Licenciado, creo que Nora no está conectada. Entonces voy a decir yo la parte de ella y posteriormente las conclusiones. Nora, ustedes son un equipo, ¿eh? Son un equipo, por lo tanto, si Nora no puede, una de ustedes tiene que sacarlo. Pero esto es un equipo, así que no se preocupen. De todos modos, yo entiendo que hay problemas a veces con las conexiones, pero vamos a ver, si puede lograrlo, qué bueno, y si no, vamos a buscar alternativas, ¿ok? Bueno, gracias. Otra contribución que hace la neurociencia a las funciones mentales es la comprensión de la conducta, en este caso específico, el caso de la moral. Uno de los desarrollos científicos con mayores implicaciones para la neuroética son los avances en la comprensión de los comportamientos morales, conocimientos que permiten, por ejemplo, tomar mejores decisiones al momento de juzgar y penalizar por sus conductas a adultos y jóvenes. Por ejemplo, podemos ver la imagen alusión, ¿no? Que siempre cuando hablamos de moral, pensamos en el respectivo lado malo y en el lado bueno, que es lo que nos va a guiar para tomar una buena decisión. Pero dentro del campo de la neuroética tiene gran importancia el estudio de cómo los avances en la neurociencia, en particular los conocimientos sobre las bases neurobiológicas de la conciencia, la personalidad y la conducta, afectan nuestra concepción del hombre y de las relaciones que tenemos con los demás. Entonces, uno de los desarrollos científicos con mayores implicaciones para la neuroética son precisamente los avances en la comprensión de lo que son los comportamientos morales. Justamente los conocimientos de una mejor comprensión de estos aportes de la neurociencia nos van a permitir tomar mejores decisiones. Entonces, la moral designa el campo de lo permitido y lo prohibido. Y por otra parte, también el sentimiento de obligación del sujeto con esos campos. El dominio de la moral abarca especialmente a aquellas acciones que implican el interés o bien de personas diferentes de la gente requiriendo la existencia de normas o también de un sujeto responsable de lo que son sus actos. Entonces, lo moral no constituye un fenómeno unitario, sino que se dice que lo moral se descompone en diferentes dimensiones. Por ejemplo, podemos mencionar que se descompone en los valores o normas morales que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, que nos permiten aceptar moralmente si algunas cosas son aceptables o si no lo son. Otro componente de lo que es la moral son las emociones morales, es decir, emociones tales como la culpa, la vergüenza, el orgullo, que están ligadas al interés o bienestar de otros individuos o de la sociedad como un todo. Entonces, para entender la importancia del estudio neurobiológico de lo que son las conductas morales, es pertinente preguntarse cómo surgen estas conductas. Y precisamente la neurociencia lo que hace es que aporta conocimientos para que nosotros podamos entender el porqué de algunas decisiones que tomamos, que no es por obra del diablo o no es por obra de alguna divinidad,
sino que son aspectos que cada persona tiene, pero que lo logramos comprender mejor y podemos desarrollar mejor lo que sería un buen desenvolvimiento moral si sabemos un poco acerca de lo que aporta la neurociencia en este aspecto. Por último, mencionar también que la relación existente entre otras normas, juicios y acciones que tienen implicaciones morales constituye un aspecto fundamental para entender los comportamientos morales. Entonces, es a través de estos juicios y acciones que se expresan nuestras intuiciones, es decir, nuestros valores morales. Entonces, ahora sí, nos vamos a las conclusiones. En cuanto a las conclusiones, la principal sería que en los últimos 30 años la neurociencia se ha constituido como el área del conocimiento que mayores aportes ha realizado a la educación. Es decir, de los que mencionamos hoy, consideramos que este es el aporte más importante a la educación. Los conocimientos sobre neurociencia respaldan pasos dados por la pedagogía y conocer cómo funciona el cerebro constituye una herramienta excelente para enseñar mejor y también para contribuir al cambio del sistema educativo. Pero también podemos concluir que en el caso del aporte de las neurociencias al marketing, por ejemplo, que mencionaba la compañera, lo que hace acá la función mental a la cual aporta la neurociencia es específicamente a la atención, pero también a las funciones visoperceptivas, a las funciones visoespaciales, esto con el objetivo de aumentar ventas o productividad en el caso del marketing. Entonces, podemos decir que existen muchos aportes que las neurociencias brindan en cuanto a las funciones mentales. Sin embargo, hemos mencionado los que consideramos más importantes, los más relevantes, y como grupo esperamos también que los aportes incrementen, es decir, que surjan nuevas aportaciones, nuevas áreas de investigación acerca de los aportes de la neurociencia en las funciones mentales. Y hasta aquí llegaría nuestro seminario. Ok. Miren, como ustedes lo mencionaban al principio, ¿no? Las neurociencias están hablando de una acumulación de diferentes ciencias que están trabajando sobre un objetivo, que es prácticamente las funciones mentales del cerebro. Pero también yo anduve buscando información y decía que encontré 10 increíbles avances de las neurociencias. Por ejemplo, hablan de prótesis del cerebro, hablan de grabar los sueños, hablan de mejorar las habilidades cognitivas, habla de mentir mejor, ¿verdad? Mejorar la vigilancia, el trasplante de células cerebrales, manipular los sueños, la memoria artificial, ¿verdad? El control mental y también el obtener datos del cerebro. Las neurociencias han volado mucho más allá de lo que uno puede imaginarse. No solamente se ha centrado en conocer las funciones mentales. Ya las funciones mentales son parte propias del cerebro y ahora está el ser humano tratando de manipularlas o de mejorarlas o en el caso de una lesión que alguien sufrió en el cerebro y perdió algunas funciones, de recuperarlas, ¿no? Ellos se han ido más lejos todavía. Por ejemplo, hay gente que no puede dormir, por ejemplo, que sufre de insomnio. Entonces, hay formas de cómo les van poniendo electrodos y cosas así que van trabajando con el cerebro. Muy bien. El grupo que sigue, ¿alguna otra aportación? No sé si alguno de ustedes quiere mencionar algo diferente. Aunque yo tengo una pregunta cuando estaban hablando ustedes. Imagínense ahora cómo ha tocado, digamos, al Ministerio de Educación en El Salvador, tener que, con las exigencias que habrá tenido la neurociencia educativa, se puede decir, en todas estas transformaciones que hemos vivido en esta nueva forma de educación, que es la educación virtual, ¿verdad? Tener que modificar un montón de cosas. Por ejemplo, dar algunos tips que le dicen a uno, mire, hágale lo más visual, atractivo visual, una presentación, mire, busque la manera de que la gente participe, interactúe,
a modo de, eso es parte de la neurociencia, la tecnología ha tenido que irse adaptando y nosotros adaptándonos a la tecnología, ¿no? Es parte de lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Alguna otra observación? Si no, pasamos al siguiente grupo. ¿No hay? Bien, bien, entonces vamos a otra parte que se llama el interrogatorio médico-psicológico, que es otro tema bien interesante que les va a servir bastante en su carrera. ¿Ya? Hubo una pregunta más. Quisiera saber si se enteraron del cuestionario virtual que les estaban enviando de la facultad. Espero que lo hayan llenado y hayan participado en eso. ¿Lo recibieron? Sí, sí, Lo envié. algunos le respondimos. Ah, bueno, porque eso está para nosotros, se decía ahí en psicología médica, entre el 19 y el 23. Así es que envíenlo y contéstenlo, no es nada del otro mundo, es conocerlas un poquito más y sus necesidades y tratar la manera tal vez de ir, pongan todas las necesidades que tienen, ¿verdad? Y realmente ver qué se puede hacer, ¿no? Porque realmente yo pienso de que esto todavía no tiene final, sino que solamente está dando ciertos compases de espera a que vayamos aprendiendo a vivir así. No sé cuánto tiempo nos van a tener así en forma virtual. Es posible que en enero ya comencemos en una forma semipresencial, no estoy seguro todavía, pero son los rumores que andan, pero como no hay nada oficial y mientras no esté firmado, sellado y con número de DUI, es chambre, ¿verdad? Así que dejémoslo así. ¿Alguna otra preguntita sobre eso? Por favor, si lo pueden hacerlo, envíenlo. No les quita más que 1 minuto, 2 minutos. Así cumplen con la facultad también. Y hacen exponer su pensar. Bien, vamos con el grupo número 8, el interrogatorio médico y psicológico. Bien, mi compañera Alejandra va a presentar en un momento. Ok. Ya llegó Xiomara, no la hemos visto. Sí, licenciada, ya, es que tenía problemas con la conexión. Ah, bueno, estamos preocupados por ti, Xiomara. Ya te extrañábamos. Sí, pero que tuve problemas con la conexión, el internet ahorita está mal, creo que va a llover por mi casa. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Ese es el problema, la lluvia. Sí. Bien, yo Bueno, creo que están listos. nosotros somos el grupo número 8 y el día de ahora vamos a tocar un tema muy importante, como decía el licenciado, el interrogatorio médico-psicológico. Y para aportar a este tema, pues dejo con ustedes a mis compañeras. Bueno, pues muy buenas tardes. En ese día le vamos a explicar un poco acerca del interrogatorio médico psicológico. Pásalo, por favor. Principalmente, el examen psicológico es un instrumento experimental que tiene pues por objetivo medir o evaluar una característica psicológica específica o los rasgos generales de la personalidad de cierto individuo. Asimismo, se menciona que este representa solamente pues una ampliación del examen médico habitual y asimismo se cubre áreas tradicionalmente incluidas como lo son el motivo de la consulta, la descripción de la enfermedad por la cual se ha asistido a la cita, el interrogatorio por aparatos y sistemas, los antecedentes personales, familiares, etc. Asimismo, pues la diferencia, como pues se ha señalado o se ha mencionado, radica en la mayor extensión que se da en el interrogatorio a los aspectos personales y en las actitudes del examinador, quien acepta el principio de que los aspectos psicológicos son importantes en los estados de enfermedad y en los procesos de recuperación de la salud, como pues en muchas clases ya lo hemos pues mencionado y explicado de que pues una enfermedad no solo es física, sino mental también, porque pues aunque no se o no se quiera mencionar, pues las enfermedades sí afectan psicológicamente a una persona, entonces pues también deben tratarse desde esa área. Nos dice que pues el objetivo de la prueba psicológica es obtener manifestaciones de la estructura psíquica de la persona, cuando la intención es pues medir la condición psíquica en valores objetivos que pueden cotejarse entre sí. Se está
o decimos de que estamos hablando de una prueba psicométrica. También nos expresa de que pues esta puede servir como un diagnóstico, como ya lo había mencionado antes, pero no es un tratamiento en sí mismo, o sea, sí es parte del tratamiento, pero no completamente. También se dice que estas pruebas pues se pueden desarrollar o mayormente son desarrolladas en el marco de entrevistas laborales, porque pues como ya sabemos, para poder aplicar a un trabajo, pues siempre se presentan entrevistas y dentro de ella van los exámenes psicológicos. Pásalo, por favor. El motivo de la consulta. Decimos que en cualquier caso, en cualquier clase de examen médico, y más si se trata de abordar aspectos psicológicos, no solo es ventajoso permitir que el paciente exponga espontáneamente el motivo por el cual consulta, sino que es necesario alentarle o, en otras palabras, hacerlo sentir bien al paciente para que éste pueda expresarse y pues decir cuál es la razón de la que ha ido pues a la consulta. La relevancia del relato inicial puede no hacerse patente hasta más adelante, pero más de las veces tiene importancia y orienta desde un principio cuanto a la extensión que se ha de dar el examen, al énfasis en la exploración de ciertos sectores o la exclusión de otros. Entonces, en esta parte, eh, el experimentador, pues como tiene como el deber de darle la confianza al paciente para que éste pueda expresarse y pues describir cuál es el motivo el cual él ha pues buscado ayuda. Pásalo, por favor. La enfermedad actual nos dice que pues puede ocurrir que el paciente no haga mención de su estado emocional, ya que pues algunos piensan de que no es necesario o no tiene importancia de síntomas en su esfera mental y que no establece relación alguna entre sus padecimientos físicos y eventos de su vida, lo cual no excluye su presencia y su participación. También pues este puede ocurrir desde un principio el paciente refiera alteraciones de su estado emocional, que quiere decir de que pues del momento de que llega pues a la consulta empieza a expresarse, no solo físicamente, sino también emocionalmente, o de otros aspectos de su estado psicológico. Es entonces necesario precisar pues las características, la iniciación y la evolución de estos cambios, o sea, el desarrollo de estos síntomas mediante va pasando el tiempo. Es frecuente que las primeras manifestaciones hayan hecho su aparición antes de lo que el enfermo pues, o el paciente se diera cuenta. Entonces, el examinador debe aclarar a su satisfacción si se trata de una descompensación reciente, de un trastorno de larga duración o bien de la agudización de un padecimiento crónico. Nos dice pues también en ciertos estudios de que pues si el paciente no ha buscado ayuda médica con anterioridad, ¿cuál es el propósito de que lo ha impulsado a hacerlo pues en esta vez? Si ha empeorado o pues los síntomas han cambiado y así. Es claro pues que los síntomas mentales que el paciente describe espontáneamente deben de ser precisados del mismo modo que cualquier otro síntoma en el momento en el que el paciente los refiere. Siguiente, por favor. Ahí. El interrogatorio por aparatos y sistemas. En este caso nos dice que el examinador experimentado puede entonces inquirir acerca de otros síntomas que suelen formar con los espontáneamente descritos por el paciente, constelaciones de ocurrencia frecuente en la clínica, pero es preferible que el estudiante inquiera acerca de otros síntomas, siguiendo el orden habitual de interrogatorio por aparatos y sistemas. El interrogatorio por aparatos y sistemas, en otras palabras, pues consiste en de que el examinador interroga al paciente por cada uno de sus sistemas. ¿Cómo es esto? Pues podría ser
principalmente los signos y síntomas generales, los cuales el paciente está sobrepasando, que por ejemplo podrían ser fiebre, cefalea, anorexia, entre otros. Y asimismo, mientras continúa el interrogatorio, irse adentrando sistema por sistema. Digamos, en el caso del aparato cardiovascular, si presenta disnea, dolor precordial, palpitaciones, edema, entre otros. El aparato respiratorio, si presenta rinorrea, tos, dolor torácico y así. Entonces, este interrogatorio consiste en tratar de enfocarse en ciertos sistemas para ver si exactamente la enfermedad está haciendo pues daños, si en ese sistema o en otros también. Siguiente. Y continuará mi compañera. Bueno, la situación, primero que nada, mi nombre es Alejandra Santamaría y voy a continuar con la situación personal. Es conveniente dirigir al interrogatorio a las circunstancias en la vida del enfermo que pudieran generar en él tensiones y conflictos. Alguna vez estas situaciones son la causa eficiente, pero más a menudo son factores contribuyentes o desencadenantes de la enfermedad. Entonces, una forma de encauzar el interrogatorio en esta dirección es preguntar al paciente si recientemente le han ocurrido eventos desafortunados o dolorosos. También es importante conocer si el enfermo se siente aceptado por personas que para él son importantes, como también si el paciente atribuye importancia en su enfermedad a ciertos eventos de su vida, especialmente situaciones que han suscitado disgusto, cólera, frustración, etc. Su declaración no debe ser tomada a la ligera. En el peor de los casos, si no dice mucho acerca de su enfermedad, el paciente sí lo dice acerca de él como persona. Los antecedentes médicos. Esta parte del interrogatorio tampoco difiere del que se practica en el examen médico general, el cual se amplía para enfatizar el examen en áreas de interés psicológico. Bueno, debe insistirse en preguntar si el paciente en quien ya se ha detectado un trastorno psicológicos actuales, particularmente de naturaleza emocional, los ha sufrido también en épocas anteriores de su vida. Y también tenemos los hábitos. En el examen con orientación psicológica, el interrogatorio del paciente acerca del sueño y del apetito adquiere mayor importancia por la frecuencia con qué alteraciones psicológicas se manifiestan en este sector. Es necesario precisar si el paciente tiene dificultad para conciliar el sueño, si despierta una o varias veces durante la noche o si su sueño se interrumpe prematuramente, que a esto se le llama insomnio tardío. Los cambios en el apetito y en el peso son también significativos, ya que en ambos influyen directamente o indirectamente diversas alteraciones emocionales. Bueno, para terminar este capítulo, es oportuno hacer hincapié acerca del consumo si el paciente bebe bebidas alcohólicas o de medicamentos hipnóticos y de otras drogas que representan frecuentemente un intento por parte del enfermo para superar sus estados de tensión, depresión o angustia intolerable. También es importante determinar si el alcoholismo o la drogadicción son de carácter primario o secundario.
¿Quién sigue? Buenas tardes. Yo voy a hablar de una parte muy importante dentro de el examen, este interrogatorio, perdón, médico-psicológico, y es observar algo muy importante, que son las actitudes del enfermo hacia su enfermedad. Pues un capítulo muy importante de este examen médico es, como les decía, la investigación en realidad de lo que siente el paciente al saber que tiene esta enfermedad. En qué perspectiva ve el enfermo su enfermedad y cómo reacciona ante la situación de estar enfermo. Entonces, nosotros como futuros médicos, cuando indaguemos acerca de lo que el enfermo tiene, tenemos que ver también la imagen que el enfermo tiene acerca de su enfermedad. Es muy frecuente que le sorprenda y muy rara vez eh, es posible que encontremos un paciente realista de su situación. Es muy raro. La mayoría se sorprenden y dicen, no, pero digamos, en este caso, una persona diabética que diga, no, pero yo no como azúcar, yo no sé qué, o sea, comienza a decir eso y sorprendido, aunque sabemos que no únicamente por la alta ingesta de azúcar puede dar diabetes. Entonces, eso tenemos que observar muy bien. Además, los conceptos de que una persona tenga acerca de su enfermedad tiene más que ver con el significado simbólico que tiene para él, ya que esta persona al estar enferma puede pensar que va a ser cargo para su familia o que en algún momento lo van a ver con discapacidad o algo por el estilo. Por hablarles de un ejemplo de mi vida personal, a mi abuelito fue diagnosticado con cáncer y pues bueno, él falleció hace poco, pero a él decidimos no decirle, porque él se iba a sentir como cargo para nosotros, que él no iba a poder hacer muchas cosas por él solo y así. Entonces nosotros decidimos hacerlo así y la doctora me dijo también, es mejor, como yo lo veo a él, o sea, ella lo indagó y ella me dijo, lo mejor es no decirle, me dijo, porque él se va a sentir como un cargo para ustedes. Entonces, como médicos tenemos que observar muy bien esta parte. Eh, Además, la forma en que cada quien reacciona a la enfermedad en parte tiene función de su carácter, ya que el carácter determina la capacidad de cada quien para poder tolerar frustraciones y su forma particular de confrontar las adversidades. Creo yo que, y siempre lo he dicho, que cada cabeza es un mundo. Entonces, y las realidades de todos son diferentes. Por tal situación, cada quien va a afrontar de diferente forma la enfermedad. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la reacción normal o la reacción que nosotros pudiéramos esperar ante la enfermedad? Se puede decir que hay una reacción saludable y es aceptar las limitaciones que la enfermedad impone, el sufrimiento inevitable y sus consecuencias, pero manteniendo activa la aspiración a recuperarse lo más antes posible y también teniendo una disposición de poner en juego los medios que estén al alcance para lograrlo. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Que todas las personas reaccionaran de esta manera, que pudieran tener en cuenta que no van a poder hacer ciertas cosas, como el ejemplo que les mencionaba de la persona con diabetes, poder cambiar sus hábitos alimenticios, poder hacer un poquito de actividad física. Pues tal vez ella sepa que no se va a curar, pero sí puede presentar una mejora en su estilo de vida. Siguiente, por favor. Hay 3 tipos de reacción, ya que, bueno, podemos ver que muchos enfermos se apartan considerablemente de sus reacciones. De este patrón saludable que yo les decía, que acepten, que sepan que el sufrimiento es inevitable. Muchas veces los enfermos se alejan de esto, como les decía al inicio, o sea, ellos piensan que son un cargo para la familia. Entonces, algunos enfermos pueden actuar como si en realidad no estuviesen enfermos.
ya que sienten restricciones impuestas por la enfermedad y además que ellos comienzan a pensar que el tratamiento es innecesario. A esto lo vamos a llamar la primera parte, que es la negación. En esta parte, pues la negación que ellos tienen en sí es la defensa psicológica principal de estas personas ante la enfermedad. Este mecanismo de la negación, ellos lo hacen para poder atenuar la angustia y a veces es muy notable en ciertos enfermos que están inadvertidos de su enfermedad y las consecuencias de ellas son notables. Por ejemplo, como les decía, o sea, pueden hacer como que no tengan la enfermedad porque se están negando, pero las consecuencias de esta enfermedad comienzan a notarse. Otro tipo de reacción es el desplazamiento. Y el desplazamiento de la agresividad es su defensa psicológica principal. En otros también, la característica que los caracteriza es que precisamente las personas de quienes más necesitan, ellos se ven como alejados de estas personas. Entonces ellos comienzan como a desplazarse o a no querer tener cierto relación con las personas que pueden ayudarle, en este caso enfermeras, doctores, y además sus demandas son bien excesivas y se violentan cuando no se cumplen sus deseos. En este caso, digamos, una persona que no pueda comer cierto tipo de alimentos, que no le den lo que él quiere comer, pues él se puede molestar, comenzar a gritar. Entonces, este desplazamiento de la agresividad, como les decía, es su principal defensa psicológica. Y a otros enfermos los que los caracteriza es la otra reacción, la pasividad. Y ellos se someten ciegamente a las órdenes del médico, como lo hacían sus padres cuando estaban niños. Uno cuando es niño le dicen, tomate este medicamento, y uno aunque sea haciendo caras, pues se lo toma. En este caso, los pacientes actúan de esta forma, los pacientes pasivos. Toman los medicamentos y además esperan obtener la curación como premio a su buen comportamiento. La siguiente, por favor. Hay que hacer, vamos a ver también una parte bien importante que es la identificación de los rasgos. Permítame. La identificación de los rasgos del carácter y los conflictos principales del enfermo. Pasa la siguiente, por favor. Como les decía, identificación, espérate, la anterior. Esa, gracias. Como pueden ver en esta imagen, es un médico identificando en la mente del paciente lo que en realidad él siente y los conflictos interiores que él tiene. Como pueden ver en la parte del cerebro está una persona como pensando, frustrada, y el médico pues observando adentro de su mente. Qué bueno fuera que pudiera ser así de fácil, o sea, poner una lámpara y ver lo que las demás personas piensan. Pero lastimosamente no se puede, pero tenemos una herramienta muy importante como es el interrogatorio médico-psicológico. Ahora sí, pasa a la siguiente, por favor. Uno de los objetivos de este examen médico-psicológico es formarse una imagen de la clase de persona que es el enfermo y además de las fuerzas que lo mueven, las metas que él persigue, sus sentimientos acerca de sí mismo, las formas habituales con las que él se relaciona con los demás, es decir, su carácter. ¿De qué elementos se disponen para lograr este objetivo? Pues la fuente de información que debe tomarse es en realidad hacer preguntas al enfermo y su opinión y cuáles son los rasgos acusados de su carácter. Por ejemplo, pasa a la siguiente pregunta, la siguiente, por favor. Se van a hacer algunas preguntas como estas. Preguntarle si él es sociable, si es retraído, responsable, estricto, aprensivo,
pesimista, alegre o tímido. Y también podemos preguntarle si él se ve frecuentemente dominado por sus sentimientos de devaluación o exaltación de sí mismo, de inferioridad, de impotencia o de culpabilidad. Siguiente, por favor. Cuando nosotros observamos, saben, muchas veces nosotros quizás somos más rápidos con la boca que para hablar que con los oídos para escuchar. Entonces, creo que tenemos que estar alerta al momento de hacer un interrogatorio médico-psicológico porque el lenguaje corporal existe. Entonces, nosotros tenemos que estar alerta y poder ver bien cómo la persona se expresa. Podemos, a partir de ser bien observadores, podemos recoger datos muy valiosos. Por ejemplo, podemos ver la persona cómo está sentado o cómo se para, si tiene una postura tensa o flexible, la expresión facial, la mirada, el tono de voz que la persona tenga. Además de esto, si hay desarreglo o arreglo personal, si se baña o no, si hay datos que orientan acerca del estado afectivo del enfermo también. Entonces, por eso me gustaba esta imagen, porque pone todos los sentidos. Tenemos que estar despiertos y alerta, porque como les decía, el lenguaje corporal va a ser clave para nosotros poder obtener datos valiosos. Siguiente, por favor. Y vamos a ver, cuando hagamos este interrogatorio, vamos a ver con frecuencia ciertos tipos de caracteres. Y vamos a ver que vamos a encontrarnos con sujetos que aún sin nosotros querer entrar en aspectos más sutiles de la organización del carácter, como nosotros como buenos observadores podemos llegar a identificar los ciertos tipos de caracteres. Entonces, gracias a esto nosotros vamos a poder encontrar sujetos cuyos rasgos predominantes son la minuciosidad. O sea, son personas que están apegados al orden y a la rutina, al perfeccionismo, una actitud crítica que vive preocupada por el cumplimiento del deber. También podemos encontrar otros, como les decía, que a una persona que tiene un carácter pasivo. El pasivo va a ser dependiente, además va a estar siempre dispuesto a recibir, va a ser poco demandante, además de esto va a ser como incapaz de dar algo a cambio. Vamos a encontrar también sujetos que son pasivos y a la vez pueden ser agresivos, ya que aparentemente se pueden mostrar sumisos y hasta ser servicial y además puede tener la capacidad de distorsionar sutilmente los hechos para sabotear el tratamiento y antagonizar a las personas. Quiere decir como victimizarse, decir que todos quieren ir en contra de él. Vamos a tener también en algunos casos aquellos pacientes cuyo carácter se orienta en la dirección paranoide, va a ser desconfiado, hostil, siempre se inclina a atribuir la culpa a los demás y adivinar también intenciones ocultas de los demás, o sea, como querer adivinar nuestros pensamientos. Vamos a tener personas que se presenten histéricas, vamos a encontrar algunas características como que sea vanidoso, tenga una necesidad excesiva por monopolizar la atención, que todo sea dirigido hacia él, siempre va a estar inclinado a dramatizar sus sufrimientos, o sea, él va a exagerar las cosas en muchos aspectos y también vamos a encontrar a un sujeto que sea crónicamente ansioso. Eso quiere decir que ya venga desde hace mucho tiempo, que es algo que no sea nuevo. Lo vamos a encontrar como adicto al sufrimiento y al fracaso, siempre dispuesto a prever lo peor e incapaz para ver las cosas, para ver cosas positivas, o sea, verle el lado positivo a las cosas. Entonces, con ese tipo de personas, bien difícil tratar porque están siempre en una negación.
Ellos piensan que todo va a salir mal, aunque el tratamiento pueda ser bueno, pero esta persona ni ha empezado a tomar el medicamento y ya está diciendo que no le va a hacer nada. Y también tenemos al psicópata. El psicópata muchas veces es irresponsable y además de esto puede ser muy manipulador y siempre estar dispuesto a hacer promesas que nunca cumple. Por ejemplo, nos pueden decir, sí, doctora, yo mañana comienzo a hacer ejercicio porque tengo una hipertrigliceridemia y yo necesito bajar de peso y quemar esos triglicéridos. Lo puede prometer, pero no lo hace. Entonces, también cuesta con este tipo de pacientes. Y por último, voy a hablar del paciente que presenta un carácter destructivo. Él es malévolo, cuyo odio siempre es perceptible en las palabras que él dice y en sus actos siempre está dispuesto a acusar sufrimiento y sin objeto y necesidad. Entonces, para concluir con mi parte, me gustaría mencionar que el examen médico psicológico elemental es una parte muy importante y como les decía, no olvidar de ser buenos observadores y antes de hablar o decir algo es mejor que observemos y escuchemos. Hasta aquí mi participación y va a continuar mi compañera. Bien, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de la exploración del contenido y de la forma de los pensamientos. Pásala, porfa. A la persona que sufre un desorden mental puede ser difícil o imposible controlar sus pensamientos y así usarlos en forma realista y adoptada a las circunstancias, como por ejemplo, puede ocurrirle sin que pueda evitarlo, que interrumpan en su conciencia ideas ilógicas, absurdas, irracionales, que ésta pueda reconocer o no como tales. La dificultad para apreciar correctamente a los datos sensoriales. Y ese también hace que a su vez una dificultad para establecer las conexiones lógicas y para diferenciar dentro de lo que es real, concreto y de lo que es producto de su fantasía. Para identificar la presencia de contenidos anormales en los pensamientos de un enfermo puede comenzarse por preguntarle a él si se ve molesto por pensamientos o por impulsos inoportunos, si su atención tiende a centrarse en forma exagerada o en torno a alguna idea o problema, o incluso también si hay algunas situaciones u objetos cuya presencia le suscita miedo desproporcionado a ello o a él. Estas preguntas pueden ser de bastante importancia, que estén dirigidas a elucidar la presencia de los síntomas neuróticos más comunes en la persona o en el enfermo, como serían las compulsiones, las obsesiones e incluso las fobias. Pásala, por favor. Las compulsiones, como les mencionaba anteriormente, son síntomas neuróticos que se pueden llegar a elucidar con preguntas a las que le mencionaba anteriormente. Estas son pensamientos que demandan en forma repetida la ejecución de ciertos actos o rituales, como por ejemplo serían lavarse las manos, contar, tocar, etcétera. Estos asociados usualmente con el sentimiento de que si esos actos no se llevan a cabo, algo malo habría de ocurrir, le habría de ocurrir a la persona o otras personas efectivamente ligadas a él, ya que si el enfermo no lleva a cabo este acto, incluso este puede sentir, por ejemplo, si se siente mal, lo hace, si se siente bien, pero aún así el alivio es de corta duración y la necesidad de repetir el acto reaparece una y otra vez. Las obsesiones, por otro lado, son pensamientos o fantasías que a menudo son de contenido sexual, sádico, obsceno o blasfemo, que en forma reiterada tienden a reingresar o a ingresar en la conciencia de la persona contra su voluntad, aunque estos
aunque estas las experiencias como ajenas o absurdas no se pueden evitar, y por ello es frecuente que si se siente aterrorizada, avergonzada o culpable. Las obsesiones pueden ser también de ser simples ideas o también temas que son bastante motivo de preocupaciones y de fantasías obsesivas. En estos casos, los enfermos también pueden ser incapaces de dejar de pensar en alguna experiencia dolorosa que les haya sucedido en alguna etapa de su vida, desagradable o incluso aterrorizante. Algunas de las preocupaciones obsesivas son triviales. Por ejemplo, serían las dudas e indecisiones acerca de asuntos menores, como por ejemplo, qué se pretende usar, cómo qué comer o a dónde ir. A veces se trata de planteamientos insolubles sobre problemas abstractos. Unas u otras también pueden observar los recuerdos, a veces placenteros, pero incomprensibles o irracionales. Las fobias son temores, si se podría decir así, que sin tener bases en la realidad se presentan ante ciertas situaciones u objetos, como por ejemplo el miedo a las multitudes, a la oscuridad, a la altura, incluso a la bacteria. Hay unos que también les tienen miedo, a los insectos, a las enfermedades, etcétera. Las personas reconocen su carácter irracional, pero no puede evitar sentir miedo ante ese objeto o ante su fobia. Las compulsiones, las obsesiones y las fobias son de bastante ocurrencia relativamente casi que frecuente. Y interrogar acerca de estos síntomas se hace con tacto, no resulta ni ofensivo ni alarmante para los enfermos. Cuando, por otra parte, se sospecha que el enfermo puede estar sufriendo de algún desorden más grave, como por ejemplo la psicosis, es indispensable aclarar si en el contenido de sus pensamientos hay ideas que tengan un carácter de delirios. Eh, la forma de interrogar al enfermo es preguntándole si tiene algún pensamiento o imaginación que le haga sufrir o le impida concentrarse en su trabajo. Y una respuesta afirmativa justificaría el que se le pregunte al enfermo si ha tenido algunas experiencias generalmente consideradas como poco usuales, tales como podrían ser escuchar voces, ver visiones, recibir mensajes extrasensoriales o incluso ser el objeto de influencias extrañas. Tener la convicción de que algunas personas se muestran injustificadamente hostiles con él, entre otras. Todas esas preguntas acerca de los delirios y otras relativas hacen que los delirios y las obsesiones y las compulsiones sean bastante importantes en la situación de las personas que se encuentran enfermas mentalmente. Pásala, por favor. Los desórdenes más comunes en función de perspectiva son las ilusiones y las alucinaciones. Las primeras son interpretaciones incorrectas de datos sensoriales, por ejemplo, un sonido distante que es percibido como la voz humana o un lugar extraño que parece familiar, etc. Las segundas son percepciones que ocurren en ausencia de los estímulos exteriores correspondientes. De hecho, son la proyección al exterior de las imágenes mentales, como por ejemplo sonidos, voces que hablan sobre uno, imágenes, olores, sabores, sensaciones táctiles, etc. Las alucinaciones visuales son más frecuentes en las psicosis orgánicas y las auditivas que en las psicosis esquizofrénicas. Este dato tiene bastante importancia en el diagnóstico diferencial de unas con otras. Como un dato importante también se tiene a la despersonalización.
Viene siendo como una alteración en la percepción de sí mismo que incluye sentimientos de la irrealidad y de la extrañeza, de distorsiones de imagen corporal, ya sea todo, sobre todo el cuerpo, de partes del cuerpo, cambios en el sentido de identidad, incluso el sentido de la irrealidad. Se puede decir que este tiene bastante importancia ya que consiste en la percepción del ambiente y de las relaciones especiales y temporales en forma distorsionada. Los lugares y las personas que parecen extraños o bien sin serlo parecen familiares. En los, por otro lado, los trastornos formales del pensamiento pueden ser los enfermos deprimidos. En los enfermos deprimidos los pensamientos ocurren más lentamente, con un gran esfuerzo, y los enfermos se quejan de la lentitud para pensar o la dificultad incluso para concentrarse mentalmente en un acto. En tanto que la relación del pensamiento y la fuga de las ideas, el enfermo salta de un tema a otro. Estas alteraciones son propias de los estados maníacos. Este y otros trastornos formales del pensamiento pueden ser advertidos para el examinador en el curso de la entrevista, para observar si presenta algún episodio de enfermedades. En las psicosis e incluso también esquizofrénicas, se ve bastante lo que es la relación entre unas ideas y otras, que puede llegar a ser bastante alterada. El enfermo esquizofrénico tolera las contradicciones, cambia el sentido de las palabras y muchas veces introduce neologismos en su discurso. Tiende a confundir también bastantes significados concretos y abstractos, y su capacidad de usar estos últimos puede también ser bastante afectada, de modo que el enfermo usa palabras dándole su sentido más concreto y literal. Esto no siempre va a ser así, porque en casos avanzados el discurso puede estar tan desorganizado que resulte todo totalmente incoherente. Pásala, por favor. Ahora les voy a hablar de la exploración de las funciones intelectuales. Pásala. Cuando se habla de funciones intelectuales, la referencia es a la habilidad de orientarse, de prestar atención o de tener conocimientos, aprender y memorizar. La habilidad para concentrar la atención puede estar reducida. La capacidad de orientarse en, en el tiempo, el lugar y el ambiente psicológico puede estar bastante alterada. La memoria puede fallar en la capacidad de retener o en la de evocar imágenes recientes o remotas. Y en el caso del enfermo, este puede tener diferencias en cuanto a su habilidad de aprender, lo cual se manifiesta en la limitación y en la pobreza de su información y también de sus conocimientos, se podría decir generales, ¿verdad? Cuando una persona que sufre diferencias en el juicio, esas diferencias se expresan en su incomprensión de situaciones y de problemas también bastante comunes. Las alteraciones en las funciones intelectuales expresan generalmente la enfermedad cerebral, cuando se sospecha que una persona sufre trastornos tóxicos, infecciosos, tumorales o degenerativos del cerebro. El examen se centra en torno al estudio de las funciones intelectuales. Cuando las alteraciones de estas funciones son burdas, se puede decir así, es fácil identificarlas. Pero cuando se trata de identificar alteraciones incipientes de la memoria y del juicio también, estas están sujetas a, por ejemplo, en sujetos como ancianos o incluso ar- arterioscleróticos que aún se conservan activos, se podría decir. Se requiere que el examinador tenga la capacidad de tener una verdadera sutileza en el caso de estos pacientes. La exploración se dirige al estudio de la orientación, la memoria y el juicio del enfermo. Si se le preguntara a una persona si ha tenido dificultades para concentrarse en su trabajo,
dado que cualquiera ha tenido dificultades de esta clase, es improbable que se sienta ofendida. En cambio, si, digamos, se tienen fallas en sus funciones intelectuales, esta pregunta la incita a revelarlas porque la persona ya se siente un poco ofendida, ya se siente un poco enojada por el famoso dicho también que dicen que la verdad enoja, ¿verdad? Entonces, ahí siento que lo relaciono un poquito con eso para que lo entiendan un poquito mejor. Si el enfermo admite algunas fallas que no son fallas triviales que cualquiera puede tener, se puede ir más adelante y preguntar al enfermo si también tiene alguna dificultad para concentrarse en asuntos prácticos. Se puede estar, como por ejemplo, mantenerse informado de acontecimientos recientes, retener nombres de personas, etcétera. Si los resultados del interrogatorio lo justifican, las preguntas pueden ser cada vez más francas, llegar hasta preguntar directamente al enfermo si no confunde a sus familiares u otras personas relacionadas con él, e incluso si conoce el nombre de algunos de los objetos de su uso común. La orientación se explica preguntando también al enfermo si conoce fecha, lugar y las funciones del lugar donde se encuentra, planteando al enfermo pequeños problemas que requieran aquella puesta en el juego de su conocimiento. Pueda formarse una idea de su capacidad para establecer la realidad o los juicios y la desorientación total o parcial, que es la confusión, y de los efectos en la memoria y en el juicio. Pueden estar en estas formas bastante identificados. Los datos de la historia, que son bastante importantes, a la iniciación y curso de los síntomas permiten generalmente diferenciar entre estos de déficit intelectual de carácter pasajero, que sería en todo caso una confusión totalmente mental, y otros síntomas crónicos, en los cuales el deterioro de las funciones mentales sería progresivo, que ya supondría yo que sería como una demencia, ¿verdad? Y ya por último tenemos que tanto la exploración de las funciones intelectuales como la de las funciones que se han referido están planteadas en esta guía y en esta exposición se han planteado bastantemente. Estos son se han reducido a sus elementos esenciales prácticamente. Hemos tratado de sintetizar toda la información a manera que si fuera para ustedes un poco más comprendible y que el examen que se le tendría que hacer al paciente tendría que ser totalmente simplificado, ya que le permite al médico, incluso no especialista, identificar aquellas alteraciones mentales más frecuentes y con las que podría contar un enfermo en su trabajo, se podría decir que en el diario vivir. Así que esta ha sido nuestra presentación. Espero que haya sido de su entendimiento y cualquier pregunta estamos para solventarla. Gracias. Bien, gracias a ustedes. ¿Hay preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Es un grupo bonito cuando no pregunta, a mí me encanta eso. Mire, yo voy a hacer algunas observaciones, por ejemplo, lo que decía básicamente Gabriela, ¿no? Me gustó mucho la foto donde aparecen los 5 sentidos. Mire, ustedes como futuros médicos deben de tener como herramienta básica la observación. Esto es esencial. Ustedes deben de observar al paciente desde el momento en que está queriendo poner un pie dentro de su consulta. Ustedes deben de observarlo de pies a cabeza. Mire, auscúltenlo visualmente, ¿ya? Porque ustedes tienen que poner en juego todo su conocimiento. Mantengan siempre aquella actitud positiva de que ustedes están al servicio del paciente, no el paciente al servicio de ustedes, ¿verdad? Esa es una cosa bien primordial. Traten la manera siempre de utilizar los 5 sentidos hacia el objetivo que ustedes se propongan para cada paciente. Recuerden que cada paciente es un ser único e irrepetible. No hay 2 iguales. Tienen que estar siempre preparados a lo que venga.
¿ya? No es algo de que ustedes dicen, bueno, el paciente anterior lo traté así, así, este que viene igual, ¿verdad? No, no se puede. Cada uno es cada uno. Por lo tanto, ustedes deben de estar poniendo en juego y poniendo en práctica todos los conocimientos que ustedes tienen. Y toda la observación que ustedes están realizando, la están haciendo primeramente en provecho a sus objetivos. Los objetivos de ustedes, ¿cuál es? Ayudar al paciente. Y el paciente los busca a ustedes porque tiene un problema, tiene una enfermedad o tiene lo que sea. Pero ustedes tienen que buscar la manera de ayudarle a este paciente a que pueda resolver la situación. Otra cuestión bien importante, mire, al principio es difícil hacer las observaciones. Yo he hecho ejercicios con los alumnos cuando estábamos en clases presenciales, de que pasara alguien al frente y que lo observen, solo verlo, pues, solo simplemente verlo. Y hay tantos detalles que la gente deja pasar. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes tengan un paciente enfrente, no dejen pasar ni un tan solo detalle. Al contrario, observen su lado gestual, observen su forma de vestir, observen su forma de pararse, observen su forma nerviosa de mover sus manos. Todo ustedes tienen que estar observando totalmente. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un objetivo, descubrir. Hay gente que le va a proporcionar la información así abiertamente y mire doctora, yo vengo por esto y esto y esto y siento esto y esto y esto y esto y va a ser fácil, ¿ya? Porque les va a colaborar, pero otros no. Otros no, otros se van a poner renuentes, no están por voluntad propia a lo mejor con el doctor, ¿verdad? O con la doctora, ¿ya? O no se sienten a gusto cuando el doctor o la doctora ni tan siquiera lo ve a los ojos, ¿verdad? Ese es otro factor bien importante. Para generar, nosotros los psicólogos hacemos eso, ¿ya? Yo tengo un paciente, cualquiera lo conozca o no lo conozca, yo todo el tiempo lo estoy viendo a los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos son las ventanas del alma, ¿ya? Y yo estoy viendo si me está diciendo las cosas verazmente o simplemente está tratando de esquivar o cumplir con ir a la consulta, ¿no? Porque esa es una de las cuestiones que ustedes se van a encontrar. Pacientes de todo tipo. Por eso no vayan a adoptar, miren, yo he observado muchos médicos que trabajan a nivel público donde ni tan siquiera te voltean ni a ver, ¿verdad? Y te preguntan desde su escritorio qué es lo que le pasa y quieren sacar la anamnesis de esa forma y quieren sacar la información sin ni tan siquiera interactuar con el paciente, ¿no? No lo están viendo ni a los ojos, ¿no? Pues hay que tratar de aprender de esos errores. Al principio, como les digo, va a ser difícil poder adaptarse uno a todo, a estar a ese constante cambio de trabajo con cada paciente, ¿no? ¿Cómo yo voy a buscar la manera de entrarle a ese paciente? Pero la práctica lo va haciendo cada día más fácil. Y la práctica te va a ir dando experiencia. Y poco a poco tú vas a tener ya diferentes formas de cómo tratar a diferentes pacientes. Que cada uno es cada uno, sí, pero ya tenés por lo menos la entrada de cómo vas a llegarle a ese paciente. Que vas a descubrir un montón de cosas nuevas en el camino, por supuesto que sí. También eso de que le digo yo, cuando ustedes le miran a los ojos al paciente, ustedes muestran, sienten, el paciente siente que tú tienes interés por su problema, ¿ya? Y tú estás buscando información, ¿verdad? Que eso te va a servir para ayudarle a solucionarlo. Estar siempre preparado para la gran gama de pacientes que te vas a encontrar. Ya lo mencionaban los compañeros, ¿no? Puede llegar un neurótico, puede llegar un psicópata, puede llegar de cualquier tipo, un hipocondríaco, puede llegar de cualquier tipo. Ustedes tienen que estar ávidos y sus conocimientos son su herramienta. Ese es el arma que ustedes tienen para ir a esa guerra. Los conocimientos que ustedes tienen, utilícenlos, ¿verdad? Y usen la observación como una herramienta bien fundamental en la entrevista médico-psicológica. Porque ya dijimos que no es solo anatomía ni fisiología, es también psicología. Hay salud mental también, que está en juego y que afecta a la parte fisiológica y a la parte anatómica. Otra cuestión es
No hay que estar con los pacientes a la defensiva. Como médicos, no estar a la defensiva. No sé qué me va a decir. No, 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 al contrario. Ustedes tienen que estar alertas. Y ustedes tienen, como les decía yo, la herramienta principal, que es sus conocimientos, lo que ustedes han adquirido a través de tantos años y les ha costado tanto de velos y les ha costado tanto trabajo, ¿verdad? Pues entonces, lo que cuesta, dicen, no se hace fiesta, lo que no cuesta sí se hace fiesta. No olvidar, dice, que el paciente es un ser único e irrepetible y cada uno debe tratarse en forma diferente, aunque la base puede ser la misma para varios, su disposición a ayudarle, ¿verdad? Y que ellos vienen con un problema, que es su enfermedad. ¿Ya? Eso es bien importante que lo tomen en cuenta. Mire, estos temas no están tomados así al azar, ¿verdad? No, 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 están seleccionados, llevan dedicatoria. Y la dedicatoria es que ustedes se vayan empapando más y más y más en cómo sacarle provecho a todos sus conocimientos. Porque la optimización de los conocimientos está en la utilización que yo les dé. Ahí está la cuestión. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer al respecto o alguna duda que haya quedado que podamos ayudar? Si no, podemos pasar, digamos, yo les tengo un material que se los voy a dar después de ¿cómo se llama? De los temas de la entrevista, porque quiero que ustedes también lo conozcan, pues, ¿verdad? Y porque lo encontré y me gustó. Y pensé en ustedes en el asunto de compartirlo. Pero han tocado bastantes cosas que yo pues prácticamente les tengo en ese material y que nos puede servir, ¿verdad? Por ejemplo, voy a compartir ahorita la pantalla con ustedes. Lo encontré buscando material para tener para ustedes, encontré esto y es algo que pienso que podemos utilizar. Voy a compartírselos ahorita para que lo puedan tener también dentro de sus trabajos, ¿verdad? Este material lo encontré buscando ahí donde podía tomar algunos datos para ustedes. Por ejemplo, aquí habla de las generalidades de la historia clínica. Y aquí están las generalidades, también va hablando mucho acerca de cómo poder, digamos, hacer la historia clínica, los datos básicos, la lista de problemas, la nota de evolución, los datos básicos, el interrogatorio, el examen físico, los exámenes complementarios, los datos básicos, dice el primer paso para la historia clínica. Primero, dejar que el paciente exponga su problema, hay que dejarlo hablar definitivamente, ¿verdad? Interrumpiéndolo únicamente por si en caso se nos va por otro lado, que no está siguiendo el hilo del pensamiento que nosotros queremos, ¿verdad? Y luego se comenzará con un interrogatorio dirigido, donde el cual ustedes tienen el mando, ¿verdad? Los datos personales como parte del interrogatorio, el motivo de la consulta, la enfermedad actual, lo que estaba hablando los compañeros hace un rato, los antecedentes personales, los antecedentes familiares que también son básicos, noción del foco y la anamnesis por aparato, ¿verdad? Esas son cuestiones bien importantes. Variables que se debe tener en cuenta en el interrogatorio, vaya, yo le voy a hablar de acuerdo a su edad, ¿verdad? Si es un niño, pues hablo como niño. Si es un adolescente, voy a tratar la manera de hablar como adolescente para que él me entienda qué es lo que yo pretendo y esté dentro de su léxico, ¿verdad? Si es un adulto, pues como un adulto. Y si es un anciano, pues también como anciano. Tenemos que hablarle con mucho respeto, ¿verdad? De acuerdo a su edad. El sexo también, la religión, que es algo bien fundamental. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es cierto, yo puedo tener afinidades de religiones con algunos pacientes, pero pues también puede ser que yo tenga aspectos discordantes con algunos pacientes. ¿Se ve la pantalla? Eso no les pregunté. Sí, Okay. El medio ambiente de donde él viene, ¿verdad? Si es un paciente internado o es un paciente ambulatorio, son aspectos bien básicos, ¿verdad? Mire, qué lindo es cuando tú estás como paciente ingresado y llega el médico y te dice, ¿qué tal, ni Olguita? ¿Cómo está, verdad? Puchica, ¿verdad? La ni Olguita soy yo, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? ¿Verdad? Y llegas con aquella sonrisa colgate, te lo aseguro, mira, te ganas la confianza del paciente rapidito.
Él siente la necesidad de que sí te puede contar las cosas a él, ¿verdad? También dice el examen físico normal, un desarrollo de la observación, conocer el normal para encontrar la patología. El examen va de lo general a lo particular. Voy del todo a las partes, ¿verdad? Y con criterio topográfico, ¿qué quiere decir? Voy tomando partes. El orden a seguir, una metodología, todo eso ya son maniobras que yo voy a tener ya listas para cómo entrarle a cada paciente. También está el parte del examen físico, comienza cuando entra el paciente al consultorio. Desde el momento en que ustedes lo reciben, ya comenzó la parte física, ¿no? Desde el momento en que si tú lo saludas con la mano, yo no sé si se puede ahora, o solo vamos a chocar los codos, o no sé, ¿verdad? Pero desde ese momento en que tú le des la mano, tú puedes sentir la fuerza que esa persona pueda tener, ¿verdad? O la forma de pararse y toda cuestión. Desde ahí comienza el examen físico. La impresión general dice un estado de conciencia en vigilia, somnolencia, coma, orientación temporoespacial, qué día es, qué edad tiene, ¿verdad? Para saber si la persona está verdaderamente ubicada donde está, ¿no? La actitud y la postura, el decúbito de posición que adopta el paciente en la cama, según cómo se pone, ¿verdad? Hábitos constitucionales, longíneo, bravilíneo, mediolíneo, las fáciles, todo esto son parte de la impresión general que ustedes van a tener para estos pacientes. Pases del examen físico, está la inspección, la palpitación. Por eso me gustó este material para compartirlo con ustedes, para que lo tengamos dentro de lo que ha sido pues el tema de la entrevista. Esto es una cosa bien bonita y me gustó porque es hecha por un estudiante de una universidad, creo que en México, no estoy muy seguro, ¿ya? Y esto es parte de esto, ¿verdad? Que se lo voy a dejar aquí de una vez en la plataforma. Ha quedado grabado porque yo lo estoy proyectando, y eso les va a servir a ustedes en un momento dado, ¿verdad? Por eso es que yo quería cerrar con esto. Yo no sé que esté en contra de lo que han expuesto los compañeros. Al contrario, han aportado buena información. Esto la complementa nomás, solo para complementar. ¿Hay alguna pregunta al respecto? No, licenciado, por el Está todo momento bien. no. Bye. Muy bien. Sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes, compañeros. Vamos a dejarlo hasta ahí. Se cuidan mucho. Mañana tenemos otros temas que tratar y creo que vamos bien hasta ahorita. Así es que yo les deseo una buena tarde y ojalá pues yo dentro de poco esta grabación ya va a estar en la plataforma. Solo dejo que se descargue y yo se la subo inmediatamente a la página de Psicología Médica para que todos la podamos volver a ver, volver a revisar y sacar apuntes si es necesario. Yo así hago con todo lo que ustedes dan. Yo saco apuntes, busco la manera de tener algo adelantado por cualquier cosa, ¿verdad? Para estar de acuerdo y no caer en dudas, sino que al contrario, aclarar dudas, que es lo más importante. Así que les deseo una buena tarde, cuídense mucho y nos vamos a ver, primero Dios, el día de mañana, ¿ok? Hasta luego. Gracias, Rick. A la Gracias, orden. licenciado. Cuídense. Yo soy Marita. Cuídense. Gracias, licenciado. Bendiciones. Gracias igual, hijo.